Buen día. Continuamos. En esta segunda parte, quiero que veamos la aplicación de lo que es el enfoque biopsicosocial, cultural y espiritual. Y vamos a abordar al paciente polisintomático, que es aquel paciente que tiene, como el nombre lo dice, muchos síntomas que están reflejando una serie de patologías funcionales. Ustedes vieron, y no voy a hablar de ello hoy, pero en la primera parte de este año vieron un pequeño film de una paciente justamente que tenía toda una serie de síntomas. Ese es el típico paciente en la presentación de el enfermo polisintomático. Y vamos con un caso clínico, que es esta mujer de 42 años, secretaria, refiere fatiga, pérdida de la energía, alteración del sueño, se siente contracturada al despertar. Justamente hace unos 10 minutos me llamó una paciente con gran cantidad de esta, o por lo menos de esta sintomatología. Refiere además manifestaciones de intestino irritable, dispepsia, distensión abdominal, cefalea, palpitaciones, manos frías. Ha consultado a un otorrino por mareos y acúfenos. Ese profesional la atendió en numerosas ocasiones por anginas y crisis de estornudo. Ha manifestado y ha visitado al dermatólogo por episodios de prurito. Entre otros antecedentes, ha consultado en 4 oportunidades en los 2 últimos meses, por lo que ella refiere como cistitis con urocultivos negativos y dolor pelviano inespecífico. Interrogada acerca de sus antecedentes ginecobstétricos, refiere dolor premenstrual. También manifiesta que su odontóloga le ha indicado utilizar una placa de descarga. Yo estoy pensando y mirándolos a ustedes en forma, por supuesto, virtual, y muchos estarán pensando, a mí me pasa algo de ello. Dolor en las articulaciones temporomaxilares, a predominio derecho. También le expresó que estaba estresada y que lo que tenía era bruxismo. Los mareos son frecuentes e incluso presentó un episodio vertiginoso y por ello consultó a un neurólogo que le recomendó una compañera de trabajo. Trae la consulta por fin con un clínico, numerosos exámenes complementarios, laboratorio completo, incluso FAN, anti-DNA, látex, proteína C reactiva, anticuerpos antitiroides, 4 urocultivos, audiometría, electronistagmograma, resonancia magnética, electrocardiograma, monitoreo Holter. Todos los exámenes, incluyendo un eritro, no presentan mayores alteraciones. Le duele a la paciente todo. ¿Cómo lo abordaríamos? Las preguntas disparadoras para este objetivo serían si la paciente está enferma, esto entrecomillado, o no tiene nada relevante desde la perspectiva clínica. ¿Qué es la perspectiva clínica? Si nosotros tenemos que mirar o ver o considerar al paciente algo integral. Es solo uno de los tantos pacientes difíciles. Si piensa lo contrario, aborde la siguiente pregunta: ¿qué enfermedades o síndromes tiene la paciente? ¿Cómo explica los mecanismos de la enfermedad subyacente? ¿Qué entiende por enfoque biomédico y qué por biopsicosocial? Que ustedes ya lo saben. Define empatía, emociones y sistema límbico. ¿Qué estudios complementarios le solicitaría si es que es necesario? ¿Cuál es su conducta terapéutica a seguir? Se desentiende usted como clínico y le envía a un psiquiatra, o usted está imbuido de la concepción biopsicosocial y comparte responsabilidades con el manejo de la enferma. ¿Cómo procede entonces? Fíjense que más del 20% de las nuevas consultas en atención primaria se deben a síntomas físicos inexplicables.
Y estos son los que constituyen los síndromes de sensibilidad central, que tienen, por ahí podríamos decir, como un núcleo central la fibromialgia, pero está el síndrome de fatiga crónica, el bruxismo, el síndrome premenstrual, el síndrome de intestino irritable, piernas inquietas, cefaleas. ¿eh? Y aquí tienen más o menos un espectro de estas alteraciones relacionadas. Es raro que venga un paciente con una sola de estas manifestaciones. Y muchos vamos a encontrar que tienen depresión o ansiedad generalizada o episodios estresantes. Ser feliz no es fácil, más en un mundo tan convulsionado, eh, pero está visto que los afectos positivos se relacionan con un estado de salud, incluso una mayor resistencia contra enfermedades infecciosas. El estrés traumático aumenta el riesgo, dice acá, alergias y dolor crónico. Esto es de todos los días. El malestar general, la consulta más frecuente en la clase media. Esto está hace muy poquito, hace menos de una semana. Según un estudio de la Universidad de Buenos Aires, el malestar psicológico con esto de la pandemia ya afecta al 75% de la población. Fíjense ustedes, COVID-19 y exacerbación de las psicopatologías preexistentes. Aquellos que ya tienen vulnerabilidades en su sistema, en su salud mental. Nada más que este miedo a esta pandemia ha llevado a una marcada exacerbación de patologías y entre otras patologías funcionales. Es muy interesante la cantidad de publicaciones que estamos viendo sobre salud mental en la pandemia de COVID-19. Él dice eh, otro artículo en un diario de divulgación general, está detrás de la mitad de las consultas. Entonces vemos, si estamos hablando de polisintomático, es decir, síntomas. Fíjense ustedes qué interesante. En Alicia a través del espejo, que escribió Charles Dodgson, su nombre era Lewis Carroll, el nombre de fantasía, hay un capítulo, es el capítulo 5, donde están dos enanos peleándose por un sonajero, y Alicia los mira impávido, y el que está perdiendo, que es Tweedledee, dice, en general soy muy valiente, lo que pasa es que hoy tengo un dolor de cabeza, lo que significa el dolor. Fíjense que el síntoma viene del latín síntoma, que significa caer, y el verbo griego peptein, que es también caer. Es decir, los síntomas representan literalmente una caída de nuestras funciones habituales. Y los eventos estresantes de la vida, las vivencias psicotraumáticas, el distrés psicológico, trastornos de ansiedad y depresión, están asociados con cefalea, fatiga, dolor abdominal, intestino irritable, fibromialgia. Recuerden ustedes que 50% de todas las visitas ambulatorias son por síntomas y que el estrés amplifica y perpetúa los síntomas físicos. La ansiedad disminuye el umbral y la tolerancia al dolor y genera un autoescrutinio. Estamos pendientes de ese síntoma. En estos pacientes hay una doble prevalencia, una alteración psicopatológica, sea por eh, eh, ansiedad generalizada, depresión, estrés. Y son pacientes que tardan más o menos 2 años en que se les haga el diagnóstico. Reitero, 2 años.
¿Por qué? Porque van a toda una serie de especialistas, al cardiólogo por un dolor torácico atípico, al gastroenterólogo por un síndrome de intestino irritable, al neurólogo por cefaleas, por mareos, al ginecólogo por síndrome premenstrual, al otorrino por acúfenos, vértigos, al reumatólogo por fibromialgia, al urólogo por la cistitis intersticial, etcétera. Pero si nosotros aunamos todo, decimos que la medicina es ciencia y arte, y lo que vimos esta mañana, que médico deriva del latín medicus, que es el que cuida, y doctor, de docere, maestro, el que enseña, y tenemos en cuenta todos los núcleos de competencia que también hablamos esta mañana, que es nada más que aquí para resaltárselos, y que medicina es del humanismo a la ciencia y el arte. Y en estas dos concepciones nosotros nos inclinamos no por la reduccionista, sino por la concepción biopsicosocial, cultural y espiritual. Entonces, ¿cómo se aplicaría a estos pacientes? Hay factores predisponentes, sin lugar a dudas, en la etapa temprana de la vida, por ejemplo, cosas que marcan para el resto de la existencia, como es una violación de una criatura y sobre todo hecho por un familiar cercano, el desajuste familiar en la pareja y la criatura vivencia muchos de estos hechos que a veces, son violentos. Hay modificadores psicosociales, el estrés en nuestra vida, el estrés que puede ser escolar, laboral, si hemos adquirido o no resiliencia, todo ello va a llevar a tener manifestaciones y en algunos será más profunda. Recuerden que el término estrés aparece por primera vez, digo, como médica, es decir, en la literatura médica, con Hansel Lee allá en el año 1936. ¿Y qué decía él? Que en estos pacientes hay una exacerbación que parte del sistema límbico, toma hipotálamo, hipófisis suprarrenal, de allí que todos hoy sabemos que en estos pacientes habitualmente está incrementado el cortisol, sobre todo la hormona liberadora de cortisol, y esto ya se establece, miren, tan importante allá lejos y hace tiempo, hace alrededor de casi 80 años, y que esto va a tener alteraciones además en el sistema inmune. Él definió al estrés como una respuesta inespecífica del organismo ante cualquier demanda al que se lo somete. Y habla que en el estrés siempre va a haber una respuesta psico-neuro-inmuno-endocrina. Esto lo hemos mencionado alguna vez, un estudiante de medicina, fíjense, tratando de estudiar o de repasar su exacerbación de su sistema hipotálamo, hipófisis suprarrenal y del sistema nervioso autónomo. No hay duda. Y miren también qué interesante que la hormona liberadora de cortisol media la relación entre el estrés, la ansiedad y trastornos funcionales, aumenta la sensibilidad dolorosa visceral en nuestro aparato digestivo, la motilidad colónica. Hay mucho escrito sobre depresión en las escuelas de medicina, pero en definitiva, hasta acá podemos decir que los mediadores en esta respuesta del estrés son hormonas del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, catecolaminas, neuropéptidos, el sistema nervioso autónomo, pero también citoquinas proinflamatorias, de tal manera que va a haber respuestas neuropsicológicas, neuroendocrinas, inmunológicas. Y aquí está
no ejemplificado, sino con un gráfico para que vean la importancia que tiene el estrés a nivel de nuestro sistema límbico, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema inmunológico, sin lugar a dudas. Y es así como surgió la psiconeuroinmunoendocrinología. Alteraciones, fíjense ustedes, a nivel de nuestra esfera psíquica, neurológica, inmunológica y endocrinológica. Esto para que vean que no es fácil si no tenemos un enfoque biopsicosocial, cultural, espiritual. Miren la cantidad de elementos que se ponen en juego que nosotros tenemos que comprenderlo para llegar al diagnóstico y para poder ayudar a nuestro paciente a, sobre todo, mejorar su calidad de vida. No hay duda que nuestro sistema de las emociones, el sistema límbico, se encuentra afectado. Y aquí otro para que ustedes vean que además hay un incremento también de la inflamación con incremento del factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6. Recuerden también que el estrés reiterado y crónico suprime la inmunidad celular y se incrementan o hay mayor predisposición a infecciones, sobre todo infecciones virales. En la década del 70, pero en 1969, la medicina vio justamente con muy buenos ojos el poder estudiar qué pasaba con el estrés y las respuestas linfoproliferativas en los astronautas que llegaron a la Luna. Y vieron cómo ya el estrés agudo alteraba estas respuestas linfoproliferativas. Es interesante hablar en un editorial del Annals of Internal Medicine, que es la revista del órgano de la Sociedad de Medicina Interna Americana, los síntomas están en la cabeza o en el cerebro. Y están o tienen un motor muy importante en el sistema límbico, que es nuestro sistema de las emociones. Y recuerden, allí dos estructuras, una es la amígdala, el otro el hipocampo, y van a ver cómo, por ejemplo, en la ansiedad generalizada hay una hiperrespuesta de esta amígdala con una disminución de la respuesta de la corteza media prefrontal. Y si nosotros decimos qué funciones cumple el límbico, decimos emoción, motivación, memoria, amígdala, hipocampo, y miren el vínculo también que tiene la amígdala, este disco rígido que almacena todas nuestras vivencias, sobre todo nuestras vivencias psicotraumáticas, la conexión también con el bulbo olfatorio. Entonces, miedo, memoria, estrés, planificación, etcétera, están en el sistema límbico. Ahora, ¿y cómo desde el sistema límbico, a través de la amígdala, etcétera, nosotros vamos a contracturarnos? Miren, acá está todo el circuito y cómo se va a activar nuestro músculo liso visceral. Y acá lo están viendo. Bien, estos son para que ustedes tengan nada más cuando están leyendo, puedan profundizar. Pero miren qué interesante, estrés postraumático. Por ejemplo, una criaturita que sufrió durante su infancia una violación. Si esto es una resonancia nuclear magnética funcional, miren qué interesante los tamaños. Este es alguien que no sufrió estrés postraumático y quien ha sufrido un estrés postraumático ya muestra una alteración de su hipocampo. Bien, si seguimos con el caso clínico, esta paciente refiere fatiga. La fatiga crónica es una
de estas patologías funcionales, en estos síndromes de sensibilización central, que tienen prácticamente todos la misma fisiopatología. Entonces dice, no tengo energía, y esto es lo que se conoce como el síndrome de fatiga crónica, que representa prácticamente un 10% de todos los casos de fatiga crónica que ustedes van a ver en la práctica. Tiene que tener no menos de 6 meses de duración. Uno de los últimos libros que trata el síndrome de fatiga crónica habla justamente de la hipótesis del sistema límbico. Y en todos ellos van a encontrar alteraciones neuroendocrinológicas, alteraciones psiquiátricas, y la orientación terapéutica va a ser la buena relación médico-paciente, ejercicios graduados, terapias cognitivo-conductuales, bajas dosis de antidepresivos. ¿Por qué traigo esto y por qué lo recalco? Nosotros esto no se va a mejorar, tiene fatiga, le vamos a dar un poco de magnesio. No, 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 no. Esto habla de algo de un enfoque, necesariamente un enfoque biopsicosocial cultural. Lo otro es, siguiendo con el caso de la paciente, que tenía episodios de cistitis. Esto es lo que se llama cistitis intersticial o síndrome de la vejiga dolorosa. Son pacientes, es más frecuente en mujeres, 10-1, que prácticamente los síntomas duran más de 9 meses, tienen necesidad de orinar con intervalos menores a 3 horas. Hay toda una serie de lesiones que lo verán los urólogos, pero lo que nos interesa a nosotros, si esto es normal, está exacerbada todo lo que es el sistema nervioso simpático y la actividad hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Como habíamos visto, son pacientes que tienen urocultivos negativos, tienen polaquiuria, nicturia, no tienen ardor miccional. Y esto lo consulta y viene durante por lo menos a veces 1 año o hasta 2 años. Entre los tratamientos, como para que tengan y recuerden los antidepresivos, en lo particular veo en nuestros pacientes que anda muy bien la amitriptilina en dosis aproximada de 25 miligramos por día. Nunca viene solo la cistitis intersticial, como ninguna de las que estamos hablando. Estos pacientes suelen tener síndrome de intestino irritable, fibromialgia, fatiga crónica. Lo otro es el síndrome de piernas inquietas, donde hay alteraciones, ya hay familias con esto, pueden tener una alteración en el transporte de hierro a nivel del sistema nervioso central. Recuerden que el hierro es cofactor para la hidroxilación de la tirosina hidroxilasa, que es una enzima que interviene en el metabolismo, en la producción de la dopamina. Son pacientes que sienten una necesidad imperiosa de mover las piernas, sobre todo hacia la tarde, noche, cuando se van a acostar. Obviamente que tienen alteraciones en el sueño. Todos estos pacientes tienen insomnio y, entre otras cosas, además del abordaje general, a veces los agonistas dopaminérgicos en estos pacientes, aquí les dejo como para que ustedes tengan, si alguna vez se les presenta un paciente, hoy se los podemos dar en parche, como la rotigotina o el ropinol. Manifiesta además que su odontólogo le ha indicado utilizar una placa de descarga. Miren, no falla. La mayoría de estos pacientes tienen bruxismo. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes hacen el examen físico, van a ver la alteración en la estructura de las piezas dentarias. Esto no falla. Y además, miren ustedes, si ven acá, esta asimetría como consecuencia de el marcado desajuste de la articulación,
temporomaxilar. Ni que hablar de la cefalea tensional. Algunos dicen, doctor, es como una vincha, me viene desde atrás por las contracturas, ya los estoy mirando a ustedes, qué raro que haya alguien que me diga que no tuvo nunca contracturas. Esto tienen que estar pensando ya en el sistema límbico. El prurito, ni que hablar la cantidad de pacientes que habrá visto el profesor Alevato con prurito psicogénico. Y también son pacientes que es raro que no tengan otras de las manifestaciones funcionales. Bien. Y la activación del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, y que además, como el prurito lleva al rascado, el rascado produce una ruptura en la barrera cutánea. Bien, lo otro dice que se siente contracturado al despertar, le duele todo. Paciente que le duele todo, en general tiene una fibromialgia. Me siento contracturado, me duele todo. Lo de la fibromialgia lo vamos a abordar siendo tan representativo de las patologías funcionales, las vamos a abordar más adelante cuando veamos parte de reumatología y también con terapias complementarias que pueden ayudar a estos pacientes. Habíamos dicho que prácticamente es el núcleo del cual van a muchos, es decir, un paciente con fibromialgia es muy factible, una paciente que tenga síndrome premenstrual, síndrome de intestino irritable, etcétera. Prácticamente tiene un compromiso generalizado. Dice, no hay nada que no me duela o que no me moleste. Esto lo vamos a abordar, como les dije, más adelante. Como también, y por eso los he dejado hacia el final y para hacer también un abordaje más profundo cuando veamos gastroenterología, patologías del aparato digestivo, las enfermedades funcionales, fíjense que representan el 40% de las visitas a un gastroenterólogo. 20% de la población, reitero, 20% de la población tiene dispepsia funcional y casi el 20%, entre 15 y 20, síndrome de intestino irritable. Casi el 35% de todos estos pacientes por primera vez es visto por un médico de atención primaria o un internista. De allí que tenemos que estar consustanciados con estas patologías funcionales que son tan frecuentes en la práctica cotidiana. Y no es solamente la dispepsia funcional o el síndrome de intestino irritable. Algunos tienen dolor torácico no cardíaco, estos pacientes, dolor abdominal funcional, disfunciones de la vesícula y del esfínter de Oddi, incontinencia o proctalgia o disenergia del piso pelviano, y todos están relacionados con el estrés, con la ansiedad generalizada o con depresión. Miren, en esto tenemos que considerar en toda esta patología digestiva el nexo cerebro-intestino, la relación entre el sistema nervioso central, sistema límbico y el sistema nervioso entérico. Recuerden ustedes que este sistema nervioso entérico tiene más de 100 millones de neuronas. Miren la cantidad, y esto lo vimos en el primer cuatrimestre, cuando hablamos de algo de patología funcional, pero esta vez vamos a ver la terapéutica además, la cantidad de neurotransmisores que tiene el sistema nervioso entérico. Es por eso que cuando estamos viendo a un paciente con una patología funcional digestiva, tenemos que pensar acontecimientos tempranos en la vida de estos pacientes, sobre todo en la niñez y adolescencia,
los factores psicosociales que median este vínculo entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, que se va a traducir, entre otras cosas, por alteraciones a nivel de la fisiología, motilidad, sensibilidad y los síntomas, obviamente. Es decir, que si yo estoy viendo una patología digestiva funcional, tengo que estar pensando en qué pasó en los primeros años de la vida, los traumas, las conductas de los padres hacia esas criaturas, los factores psicosociales, el eje cerebro-intestino, y yendo al intestino como tal, la permeabilidad intestinal, la motilidad, etcétera, que eso va a estar de acuerdo con si tiene o no una buena microbiota. Recuerden ustedes que habíamos hablado que nuestras bacterias intestinales representan más o menos 1,5 kilos a 1,700 kilos de nuestro peso corporal, que esta microbiota va variando con la edad, que es muy importante la alimentación. Cuidado con la alimentación, perdón la expresión, la alimentación chatarra. Los antibióticos la alteran, los probióticos la mejoran. Pero miren qué interesante que el estrés psicosocial también altera, como altera nuestro sistema inmunológico, también altera nuestra microbiota. De allí que sea tan importante una población de bacterias útiles para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque si está alterada nuestra microbiota, tenemos alterado nuestro intestino, tenemos más predisposición a tener un síndrome de intestino irritable, incluso si hay una proliferación de bacterias que que causan una disbacteriosis, van a alterar la barrera epitelial de nuestro intestino. Y tan importante, y considerando ahora todas las patologías funcionales y sobre todo eh, cuando están mediadas, o en general, están mediadas por el estrés, la ansiedad generalizada, que recuerden, la serotonina en general de estos pacientes está bajo. ¿Y dónde se forma en general la serotonina? La serotonina se forma por el metabolismo del triptofano que ingresa con nuestra alimentación en contacto con las células cromafines del intestino. Allí se forma la serotonina. ¿Y por acción de quién? Fundamentalmente de la microbiota. Es decir, que en definitiva, miren ustedes lo interesante de un abordaje integral, que con nuestra alimentación vamos a estar mejorando, además, no solamente la salud de nuestro intestino, sino, en definitiva, nuestro humor, nuestra calidad del sueño, disminuyendo el estrés. Y todo ello a través de este vínculo cerebro-intestino. Y si por esto fuera poco, también vamos a estar mejorando nuestro sistema inmunológico. De allí que si nosotros no tenemos en cuenta el abordaje integral, nunca vamos a poder ayudar a estos pacientes, al paciente polisintomático, que tan frecuente lo vamos a ver en nuestra práctica diaria. Y si decimos que nos inclinamos por este enfoque biopsicosocial, las orientaciones generales para la terapéutica es establecer una relación terapéutica. Recuerden ustedes el efecto placebo fundamental en la buena relación médico-paciente
a través de una relación empática. Investigar y evaluar la participación de factores psicosociales. ¿Qué pasó en estos pacientes en su infancia, en su adolescencia? Tranquilizar al paciente. Le tenemos que transmitir que estamos considerando la integridad de él y que por eso es tan importante, tan importante la anamnesis y obviamente todo lo que podamos hacer por tranquilizarlo, incluso con terapéutica, a veces farmacológica. Reconocer las adaptaciones del paciente ante una enfermedad crónica no es fácil. Ustedes se lo tienen que explicar detalladamente porque nadie puede pensar que está fatigado porque puede tener una alteración a nivel de su sistema límbico, es decir, de sus emociones. Reforzar las conductas saludables, aquí obviamente a través de la alimentación, de la actividad física, y preocuparnos por la calidad de vida de nuestros pacientes. Es justamente si nosotros tenemos en cuenta ello, es la forma que vamos a poder ayudar a estos pacientes que seguramente en cualquier especialidad que hagan ustedes, que desarrollen su actividad profesional en cualquiera de las especialidades, van a encontrar porque es un fenómeno ligado a la condición humana. Y entonces para ello es que tenemos que tener un enfoque biopsicosocial. No nos sirve de nada un enfoque biomédico porque es rarísimo que esté presente un solo mecanismo y que además el paciente se presente solamente con una cefalea tensional o una cistitis intersticial. Y yo creo que con esto ya más o menos hemos pasado una levísima información sobre las patologías funcionales en la clínica, en medicina interna. Como les dije, vamos a profundizar fundamentalmente en todo lo vinculado a la fibromialgia. También vamos a tocar varias de estas, pero haciendo hincapié en la fibromialgia y la patología funcional digestiva, enfocada principalmente en el síndrome de intestino irritable, tan frecuente como así también la dispepsia funcional. Muy bien, muchísimas gracias. Hoy espero no haberlos aburrido con tanto, pero esta es la esencia de la medicina, esta es la esencia de la medicina interna. Así que me resta agradecerles y bueno, con muchísimo gusto seguiremos esta semana que tenemos realmente mucho para desarrollar, mucho para trabajar. Muchas gracias a todos. Aquí veo a Adela Alevato, la veo que está también, Agustín. Bien. En este último minuto, nada más, les dejo un fuerte abrazo virtual y nos estaremos viendo, en mi caso, el día jueves, donde estaremos conversando acerca de la medicina basada en las mejores pruebas, medicina en la evidencia, y después haciendo búsquedas bibliográficas. Muchas gracias a todos.